¿qué tal? Hoy les vengo trayendo un nuevo video para el canal. Hoy les traigo de Sandbox Evolution y lo han actualizado. Genial. Le han puesto cosas de Shrek y se me reinició el juego. Exactamente. Se me reinició el juego. Tuve que hacer las campañas de nuevo y eso fue lo malo. Y si no me creen, chicas, miren, había una campaña de Runner y pensaba hacerla, pero ya no la hice. Y como lo han actualizado, desbloqueé el... creo que... una bella. Creo que... vamos a hacer la de... no creo. Vamos a hacer la de Shrek, porque... no sé... ay, perdón. No me está viendo unas cosas. Entonces ya vamos. Le piqué por accidente a la de Shrek. Pensé hacer la de Pac-Man. Espera. Si no me creen, chequen en otro video. Porque si no me creen, el de Pac-Man había un nivel completado. O dos, no me acuerdo. Entonces vamos a ver cómo se juega. A ver. Ay, tengo lag, perdón. Perdón por el lag. Y cambié el intro porque el otro lo borré por accidente. A ver, intentaré subir. Lo logré. Lo borré por accidente, como les decía. Y perdón por no subir el video ayer y antier, parece, no me acuerdo. A ver. No sé, no he jugado ni una vez esto, entonces esta es mi primera vez, pero aprendí eso de lanzar patadas y eso cuando estaba. Lanzar patadas, aplastar con mi... ¿cómo se dice? Mi trasero. Shrek, como aplastar. Vamos a ir a ver. Quería subir el de Sandbox Evolution, pero dije, ¿por qué no mejor dejo un tiempo que descanse? Que descanse y mejor. Y ay, ya se me olvidó, me estoy trabando mucho en esta parte. Destrúyete al menos algo, ¿no? ¿Por qué no? Estaba pensando, ¿por qué no deja de subir un video por un día o por dos? No me acuerdo cuándo dejé de subir videos. ¿Cuánto tiempo? Entonces vamos a darle. Voy a matar a este, a ver qué pasa. Muere, muere, muere. Espero que con eso ya me el nivel. ¿Qué tengo que hacer para...? Voy a matar a todos estos animales y estas arañas que quitan vida, para ver si ya me hizo el nivel, porque ya me trabé ahí, ya no sé qué hacer. No, me quedo en el mismo lugar. ¿Qué hago? Ah, miren, si le dejo pulsados, eso era, ya entendí. A ver, lag, perdón por el lag, lo lamento. A mí también me está molestando. Maldito lag. Y en este mapa hay mucho lag. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Matar a todos los soldados? A ver qué pasa. Mueran, 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 mueran. No entiendo este nivel y tengo mucho lag por el esto. Morí, no entendí. Voy a usar una acción. Debo de matar a todos. No sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo de subir hasta arriba? Ay, maldito lag. Perdón por el lag. Lo vuelvo a repetir. Voy a checar. Está en inglés.
Voy a probar la opción de matar a todos los soldados, a ver qué pasa. No importa si ya perdí un corazón, los mataré. O intentaré. Espero que no sean infinitos porque andan apareciendo a cada rato. Creo que no serán infinitos. Miren la línea, eso es ese punto amarillo es la electricidad. Entonces, cuando se vaya hasta allá, hasta el punto verde, ese que ven ahí al último, ganaré. Yes. Ah, por fin, una vez con el gato con botas. De seguro me trabé mucho con el nivel primero, perdón. No sé cuántos minutos llevo grabando, pero dejaré a la mitad de esta campaña para el próximo video. Lo subiré. Gracias por el apoyo que me están dando. Y gané. Ya llevo 3 suscriptores y eso es algo grande. Una cantidad, se me fue la palabra, como siempre se me va. Me estoy poniendo nervioso, por eso se me van las palabras. Una cantidad grande, por así decirlo, para un principiante. Ya nada más este nivel y ya quiero acabar el video. No quiero que sea más de 7 minutos y espero que no. Y para no hacerle molestia, no voy a checar con lo que grabo para checar cuántos minutos llevo. No quiero hacer molestias con eso. Sobrevive. Esto sí va a tardar. Vamos, aplasta, rápido. Si choque estaría mal. Esa cosa no sé qué, eso no me impide no romper y eso me fastidia porque haría mi vida más fácil. ¿Voy por la vida? Sí, vamos. No puedo romperlo, maldita línea. Te odio. No. A ver. Vamos por vidas, que no quiero morir como la otra vez. A ver, sí, una vida extra. A ver, con cuidado. Casi me pincho con eso, o es el slime. No. ¿Por qué no se me ocurrió una cosa? No alcancé. Espero sobrevivir. Muere, muere, muere. Qué bueno, las llamas. Wow. Gané por fin. Yes. Entonces, este es el último nivel que voy a jugar. Entonces, like para que siga subiendo este juego. Al menos uno, ¿eh? Y chao. Hasta la próxima. Suscríbanse.